Ya me conecté, estoy esperando. No, pero yo hablo pasito. A ver si entra, ¿no? Porque ninguno respondió. Intervención psicosocial. Les, Angie, Angie, buenas tardes, Angie, ¿nos escucha, Angie? ¿Sí me escucharon? ¿Sí? ¿Me escucharon? ¿Aló? Sí, profe, es que creo que Angie está teniendo problemas con su equipo. Ahí nos está comentando. Ok, entonces, diga, sí, Angie iba a decir algo. Ahí vi que se activó un poco el micrófono. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, correcto, le escuchamos. No, qué pena, sí, buenas noches, estaba teniendo problemas con mi computador, qué pena. Buenas noches, No, profe. tranquila, tranquila, no, no se preocupe. Bien, no sé si me escucharon, estaba diciendo que un poco el encuadre de este encuentro tiene que ver con explicar un poco las tareas, ¿sí? Y dos, siempre pregunto qué trabajan para que logremos encauzar el tema de la intervención psicosocial con lo que estamos haciendo. De alguna manera esto puede ayudar mucho también al ejercicio profesional que ustedes realizan. Esa es la intención, que el curso sea práctico, ¿no? Este es un curso pues virtual y pues tenemos también la oportunidad de, porque son tantos lugares y muy lejos, distantes, y profesiones distintas, experiencias también distintas. Entonces, qué bueno poder encauzar esto. Para mí eso es fundamental, digamos, por eso le decía que el aprendizaje es una cosa tremenda que no hay que perder la ocasión. Entonces, bien, entremos en materia. ¿Hay alguna pregunta sobre las tareas? ¿Ustedes revisaron eh, la carta descriptiva? ¿Le echaron una ojeadita al curso? ¿Miraron qué es lo que se trata de las tareas? La primera tarea es un escrito o ensayo, la segunda es una PPT con un análisis de coyuntura y la tercera es hacer una OVA, un objeto virtual de aprendizaje. No sé si miramos un poco de qué se trata cada una de estas cosas. Profe, sí, la verdad sí creo que sea necesario. En el primer escrito, digamos que la instrucción es como muy general, es como escriban de lo psicosocial y no sé. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más tiene otra inquietud? ¿No hay más inquietudes? Bueno, la idea es que, mire, yo no sé si tenemos claro ese concepto de lo psicosocial, ¿no? Uno mira siempre que, o donde yo voy, diversas profesiones, incluso las ciencias duras, todo el mundo hace trabajo psicosocial. Y como que las personas más comprometidas con este trabajo, que son los psicólogos y trabajadores sociales. Natalia, bienvenida. Aleja, bienvenida. Bueno, ya se está agrandando el quórum, ya vamos con 7. Ya casi llegamos a la mitad del curso, son 18. Entonces, bueno, entonces les decía, no, un poco, no sé si Natalia quiere saludar y Aleja. Aleja está hablando, pero no se le escucha. Bueno, entonces miramos un poco. Julie, buenas tardes. Bienvenida. Ok.
Entonces, un poco, digamos que el concepto de lo psicosocial, en ocasiones no lo tenemos bien claro qué es eso, ¿no? Y qué es lo que hace, qué es lo que se hace en el ejercicio psicosocial. ¿Qué es eso? Como que uno mira, por lo menos yo, que Jessica, bienvenida. El tema de lo psicosocial, por ejemplo, he podido ver en las partes donde he viajado y he estado mirando lo que son los trabajos psicosociales, y pues realmente uno no ve allí un ejercicio profesional, estricto, como debe ser, ¿no? Uno ve que la gente hace talleres, toma listas, hace juegos, hace una serie de actividades, pero que no tienen realmente que ver con lo psicosocial, sobre todo en un campo que es tan complejo, ¿no? Entonces, pareciera que el trabajo psicosocial se aborda de cualquier manera sin tener en cuenta qué es eso, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Para qué es? Y entonces se dejan de lado muchas cosas, ¿cierto? Cuando uno habla, por ejemplo, de desarrollo psicosocial, está comprometido con algo muy importante, y es que es también con la estructura psicológica del individuo, con la estructura social y con la subjetividad, con el entorno y con todos los factores sociales, digámoslo así, así suena redundante, sociales, culturales, asociados a ese tema, ¿no? Entonces, el caso de que uno a veces se encuentra trabajando con jóvenes, eh, digamos que implica eh, hacer una revisión, ¿no? De qué es lo que está pasando y cómo es que va a entrar a hacer un trabajo en específico direccionado a esa población y con un problema concreto, ¿no? O específico y con una población concreta. A mí me parece que eso es algo que es clave, eh, que nosotros lo tengamos muy presente, pues porque si no lo hacemos, simplemente estamos repitiendo cosas que otros han hecho, y de pronto si las repetimos igual de mal, o nos preocupamos y nos ocupamos de hacer un trabajo mucho más elaborado, teniendo, por ejemplo, en cuenta algunas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, lo ético político, por decir algo. Yo tengo en cuenta lo ético político, ya eso me remite a hacerme preguntas, ¿no? Cuando hablamos de lo ético político en cualquiera de las poblaciones que ustedes me mencionaron, quiere decir que estoy comprometido con esas ciudadanías, ¿no? Mirar un poco en qué condiciones están esas ciudadanías. Hablo en condiciones de desventajas, ¿sí? Sociales, económicas, políticas, etcétera. Y esas condiciones es lo que me va a permitir, desde la dimensión ético-político, mirar cómo se restauran ciertas cosas, ciertos aspectos, por ejemplo, la ciudadanía, por ejemplo, lo que son los derechos, lo que son, digamos, las creencias, lo que son, digamos, aquellas cosas que tienen que ver con la persona en sí, ¿no? Digamos que encontramos con múltiples elementos, y que cuando no hacemos ese ejercicio de reflexión de lo psicosocial, entonces pasamos por encima de todo eso. Y eso es muy grave, porque eso es lo que se está haciendo. En muchos casos que yo conozco, yo hablo de lo que he visto. Hay algunos casos donde se hace un buen trabajo, pero en la mayoría, cuando me doy cuenta, solamente son actividades, ¿sí? Como juegos. El juego no está mal, ¿no? No digo que esté mal jugar. O caminatas, o encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí, digamos que lo psicosocial quedas como sobrando, ¿no? Por eso el ensayo o el escrito tiene que ser una reflexión eh, muy, digamos que, pues, yo sugeriría una reflexión lo más seria posible, ¿no? No estoy diciendo que no sean serias ni serios, no,
sino digamos como tomarnos el ejercicio y reflexionarlo sobre eso de lo que estamos haciendo, ¿no? Ahí hay tres lecturas que yo seleccioné y que me parece que apuntan un poco a aclarar esto, ¿sí? Si nos tomamos desde esta perspectiva ética, holística, ¿cierto? De lo psicosocial, pues entonces vamos a encontrarnos con muchas oportunidades para abordar este tipo de problemas y que de repente podamos servir de puente para que las personas con las cuales estamos trabajando les sirva en algo, ¿no? Ese es un poco los ingredientes que debe tener el escrito, ¿no? Un escrito corto, digamos, una reflexión, donde ustedes se van a plantear una tesis, ¿cierto? Una tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis o un postulado, ¿cierto? Sobre el cual yo me paro, y desarrollo el escrito. Eh, Dice, despacho, muy buenas noches. Qué pena, no sale el nombre, le digo así. Bueno, cuéntame. Janet, muy buenas noches. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches a usted y a todas mis compañeras. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. Bien, bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, un aporte? No sé, me gustaría escucharlas. Que sea un diálogo. ¿Algún comentario? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Julie, buenas noches. Bien, Quería no gracias. encender la cámara, pero con el computador ahí como con dificultades. Una pregunta frente a esa tarea, llegué como 15 minutos, bueno, 15 minutos tarde porque me quedé con la idea de las 7 de la noche, creo que desde el principio estaba hablando de este primer entregable. La Ok, sí. pregunta es, la idea o el tema a trabajar. La idea es que el ensayo sea sobre qué es lo psicosocial, un poco una reflexión crítica sobre lo psicosocial, teniendo en cuenta estos tres documentos que usted nos vincula. Sí, correcto, correcto. Ok. Es que Sí. no tenía claro cuál era el tema principal. Entonces, como qué es lo psicosocial, pero pues, como ser muy críticas y reflexivas con este documento. Sí, correcto. Por eso hablaba un poco, ¿no? Que en el tema de las intervenciones, en todo Colombia, o sea, eso es algo que uno puede dar cuenta, hay mucho activismo, ¿no? Y por el mismo activismo ocurre que nuestro trabajo es desvalorizado, porque ¿quién hace intervención psicosocial? La intervención psicosocial. No, con lo que voy a decir, no quiero decir que esté mal, pero cuando nosotros nos paramos desde una perspectiva epistemológica, teórica, pues hay que pensarlo, ¿no? Pero la intervención psicosocial, ¿quién la hace? La hace el cura, la hace la policía, la hace el ejército, la hace cualquier grupo, ¿cierto? Con unos intereses muy dirigidos a, a ciertos sectores. Entonces, a veces cuando se habla de intervención psicosocial, uno no sabe si la intervención está del lado de la comunidad o está contra la comunidad, ¿no? La intervención, ¿a quién le sirve? ¿A quién le favorece? Todo el mundo hace intervención. Si ustedes miran en los programas, sobre todo los del gobierno, los de las gobernaciones, las alcaldías, cuando hacen trabajo psicosocial, fíjense en esto, muy importante. Ellos lo hacen sobre la oferta, más no de la demanda. Y cuando se hace un trabajo sobre la oferta y no sobre la demanda, pues entonces se está desconociendo las realidades sociales, ¿no? Comunitarias, culturales, todo este tipo de cosas ocurre. Entonces, digamos que ese tipo
de intervenciones son muy funcionales, ¿no? Porque no está dando como en el punto clave para que de alguna manera estimule o potencie ciertas partes. Por ejemplo, en algunos lugares, porque eso es muy complejo, ¿no? Digamos, porque si la gente no se siente atractiva con un programa que ofrezca una institución, vuelvo y retomo, ¿no? Los programas se hacen basados en la oferta, no la demanda. Entonces, cuando se hace un trabajo basado en la oferta, ese trabajo tiene que ser tremendamente atractivo para las comunidades. De lo contrario, la gente no participa, la gente no va. Entonces, digamos que hay mecanismos para atraer a la gente, que es importante reconocerlo, que eso es bueno, ¿cierto? Se atrae a la gente con algunos beneficios, pero cuando se acaba el programa, ahí se va todo. Entonces, nosotros como profesionales y que nos dedicamos a esto, ¿cierto? Al trabajar con las comunidades, tenemos que dejar algo de base, algo instalado, cosa de que tanto lo que aprendemos en la universidad, en los trabajos, pues nos vayamos enriqueciendo un poco en el aprendizaje, ¿no? En el conocimientos, experiencias y todo este tipo de cosas que hacen que cada día algunos profesionales se cualifican más y más. En ese sentido, digamos que digo que por eso hay que reflexionar sobre lo psicosocial, ¿cierto? Lo psicosocial no es ir a hacer un juego, ir a hacer una entrevista. Eso es parte de lo psicosocial, pero no es lo psicosocial, ¿sí? La postura psicosocial es mucho más exigente, mucho más abarcativa, más compleja y debe tener una mirada holística del profesional o facilitador que trabaja con una determinada comunidad. Por eso, digamos que la preocupación es esa, ¿no? Y entonces cuando también se mira lo psicosocial, pero digamos que siempre como mirando lo negativo o la debilidad de las comunidades. Pero lo psicosocial es mucho más que eso también, ¿no? Entonces, a lo que voy a lo siguiente. Siempre que nosotros hagamos un abordaje, es importante hacernos la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la postura epistemológica de lo psicosocial? ¿Cierto? Lo psico, el prefijo psico, digamos que hace alusión a la parte interna del individuo, ¿no? Es decir, a la subjetividad. Y esa subjetividad es compleja, sobre todo en un país como el nuestro, es compleja, es rica, es dolorosa, es triste, ¿sí? Y viene lo social, ¿no? Entonces, fíjese que si entendemos un poquito lo psicosocial, una categoría psicosocial, entonces tendríamos que hablar de una categoría psicosocial. Una categoría psicosocial contendría esa parte de la subjetividad en relación con lo social. Miremoslo en términos de estructura social, ¿no? ¿Qué es lo que la estructura social nos ofrece? La estructura social, por ejemplo, ofrece al individuo, ¿cierto? Al sujeto, mejor. No somos individuos porque estamos fragmentados, ¿cierto? Etimológicamente la palabra individuo es algo indivisible, algo contenido y muy fuerte, entonces, más bien sujetos. Entonces, el, la estructura social le ofrece al sujeto un manjar, perdón, un menú psicológico. ¿El menú psicológico qué es? Todos estos aspectos de la cultura que tiene que ver, por ejemplo, con los diversos comportamientos, la ira, la envidia, el egoísmo,
la competencia, la fuerza, ¿sí? El desamor, el amor, el trabajo, ese menú, ¿cierto? Que está puesto ahí, el individuo queda atrapado y entonces en la subjetividad, o sea, la psicología del individuo queda atrapada en esa estructura social. Y mírenlo ustedes y verá que es así. Digamos que uno, después de reflexionar tanto tiempo, se da cuenta que eso es así, ¿no? Voy a poner un ejemplo de la cotidianidad. La forma de cómo se organizan las parejas, en general, parte de un patrón, ¿cierto? Un patrón sociocultural. Dice, mis padres se organizaron así y yo me organizo así. Mi cultura, ¿no? En mi departamento o en mi pueblo, nosotros somos así. ¿Sí? Entonces, hay una especie de naturalización y esa estructura queda, digamos, queda atrapada en la subjetividad de él o de ella, ¿cierto? Entonces seguimos repitiendo los mismos patrones, ¿sí? Y ahí es donde juega un papel preponderante la memoria. Eso es lo que hemos memorizado. Y el conocimiento, eso es lo que sabemos. Conocimiento es conocer, ¿cierto? Conocimiento es lo que sabemos. Entonces, la memoria, el conocimiento, y esos dos elementos es lo que viene a formar la conciencia social, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la conciencia social aquí o en cualquier otra parte no es que los jóvenes son esto o aquello, ¿cierto? Pero esa es la conciencia que hemos creado y es una falsa conciencia, ¿cierto? Porque los jóvenes, digamos, son solamente lo que decimos son hipótesis. Entonces, eso es un poco lo que está en relación o lo que le da estructura a lo psicosocial. Esa sería la estructura, como está elaborada la estructura psicosocial de cualquier individuo, de cualquier sujeto, ¿sí? Hombre, mujer, niño. Ahora, cuando son niños, pues el niño, la niña, ¿cierto? ¿Qué pasa con él? Esencialmente, los niños o uno cuando está pequeño eh, requiere de dos aspectos fundamentales, dos o tres, voy a mencionar dos o tres, ¿cierto? Uno es el contacto. Un niño requiere contacto, ¿cierto? De la madre, del padre. El padre es un elemento fundamental en la crianza de un niño. Con las nuevas teorías que salen de la psicología y, bueno, de la sociología y otras cosas, entonces, que salen, que otras formas de familia, pues sí, no podemos negar que todo cambia. Sin embargo, digamos que a ese elemento del contacto, el vínculo, llamémoslo vínculo, ¿cierto? Ese vínculo socio-psicoafectivo es fundamental para los niños y las niñas, los bebés, ¿no? Uno cuando sale del vientre de la madre, sale y de una vez posa los labios en el pezón. Fíjense ustedes que esto es tremendamente poderoso, ¿sí? Y cuando uno comienza a crecer, a desarrollarse, a ver otras cosas, otras prácticas, a mirar esos patrones de la estructura social, entonces uno comienza a desvalorizar, ¿cierto? Uno, por ejemplo, le dice a alguien que porque quiere a la compañera o al compañero, le dicen así jocosamente, pero usted no deja la teta, ¿sí? Coloquialmente. Sí, eso es normal, ¿sí? Eso es apenas normal, porque nosotros los seres humanos somos seres de vínculos, somos seres de contacto, ¿sí? ¿Y por qué nos borran esa percepción? Entonces, cuando nos borran esa percepción, viene algo que también enunciaba y es los traumas que se le generan. Pues eso como para mirar un poco la subjetividad, ¿no? Y luego el otro elemento es la afirmación. Uno necesita afirmarse donde quiera que uno vaya, donde quiera que uno esté solo o acompañado, uno necesita
reafirmarse, ¿cierto? Pues yo comienzo a dudar de mí, ¿sí? No de la condición sexual, si es homosexual o hetero, no hablo de eso. Hablo de la afirmación como sujeto de derechos, ¿sí? Como sujeto con derechos que tiene y que hace parte de una sociedad. Por consiguiente, como sujeto de derecho debe ser reconocido, ahora sí, en sus opciones sociales, sus creencias, su ideología, sus prácticas, ¿cierto? Siempre y cuando no vayan en contra del otro, de la otra persona. Entonces, hablamos, ¿no? Contacto o vínculo, ¿cierto? Afirmación, que es fundamental. Y el otro aspecto que me gustaría anotar es los sueños, ¿no? ¿Qué es lo que él o ella se sueña? Por eso, coartarle el sueño, el deseo no es malo, ¿cierto? El problema con el deseo es cuando nos dejamos arrollar por él. Pero a través del deseo se han construido todo lo que nos rodea en el mundo, ¿no? Todo es producto del deseo y de la mente. Entonces, digamos que es el sueño, ¿no? Del proyecto que un niño, una niña, un joven, incluso ya estando grandes también, uno no puede perder los ideales, ¿cierto? Muchas veces uno dice, ay, los viejitos, no, pero es que ellos ya vivieron, pues ya que no, pues sí, pues los viejitos no, mire, le estamos negando porque no ha muerto. Y mientras uno tenga vida, uno desea, uno tiene ideales, ¿sí? Lo que pasa es que no les preguntamos, lo que pasa es que no les preguntamos, nunca preguntamos esas cosas. Entonces, si miramos, vemos que lo psicosocial tiene que ver con eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo trabajarlo? Entonces yo me pregunto, ¿no? Ahí es donde viene la palabra de la epistemología, ¿no? Ahí es donde entra esa palabreja. Un poco nos hace doler la cabeza, pero porque nos complicamos. La epistemología no es otra cosa rara, sino que pronto el concepto, porque es un concepto griego y entonces, pero epistemología tiene muchas acepciones. Yo manejo un concepto de epistemología, que es como ciencia del conocimiento, y es la epistemología, miremoslo así. La epistemología es esa construcción de conocimiento que usted hace, ¿cierto? Pero ese conocimiento que va a construir tiene que ver con su realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? La epistemología es el esfuerzo por conocer, por resolver, por construir, ¿sí? Miren la epistemología, si no se embolaten con todos esos montón de autores y de libros que les gustan a los profesores que lean y que sobre todo en investigación, no, es cosas prácticas. Lo práctico, lo popular también tiene rigor. El rigor se basa en tres cositas. Cuando uno hace un trabajo con rigor científico, es porque se plantea un objetivo, hay una planificación, ¿cierto? Y hay acciones sistemáticas y se busca un resultado. Eso es lo científico. Entonces, desde el ámbito en que nosotros estemos, también se puede hacer ciencia. Sin embargo, las lecturas que están ahí les sirve mucho de ayuda para ampliar. Si ya las conocían, perfecto, ¿cierto? No hay problema. Y si no les gusta, perfecto también, pues buscan otra que les guste, ¿sí? Las lecturas son un pretexto y lo que uno hace, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que hago es que el estudiante tenga opciones, pero esas no son las únicas.
Yo pongo ahí tres artículos, pero ustedes pueden elegir otros si no les gusta ninguno de esos, o uno que ustedes ya conozcan, ¿no? No se compliquen la vida. Pero sí hacer la reflexión muy juiciosa sobre lo psicosocial. ¿Qué es eso? ¿Cierto? Y entonces ya dije, ¿no? Los vínculos, ¿cierto? La afirmación y toda la relación que hay. 5 hojitas, incluido la portada y la bibliografía. Pueden ser pueden meter una foto, un dibujo, hacer un cuadro. Ahí yo les puse un artículo que escribí para que yo escribo diferente a como escribe mucha gente porque lo hago es narrado, ¿sí? A mí me gusta es narrar, así como les estoy hablando acá, es esa narración, ¿sí? No me gusta citar autores, yo sé que son importantes, y en la norma ZAPA, pues hay que citar autores, ¿qué le vamos a hacer? Pero si se hace un trabajo riguroso, concienzudo, pues simplemente dice, yo defino epistemología o yo defino lo psicosocial de esta manera que también es seria, respetable y eso es válido, ¿sí? Entonces, no sé, si hay alguna pregunta más sobre la elaboración del artículo. ¿Alguna inquietud? Natalia Duque o Natalia Baena, o Giselle Patricia. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Preguntaba si hay alguna inquietud frente a lo que acabo de exponer. Señoritas. Señoras. Profe, sí, no, es que yo me confundí, llegué a las 7, porque el correo No inicial nos importa. citaron a las 7, entonces Sí, estoy fue culpa mía. perdidita. No, tranquila, tranquila. Aquí estoy para ayudar a resolver. No hay ningún problema. Si no entienden, yo vuelvo y les explico. No hay ningún problema. Entonces, no sé si me escucharon, si me han escuchado o me entendieron o si me hice entender de lo que trata el escrito. ¿Cuál es el artículo de su autoría? Uno que dice, y ahora se me olvidó, se me olvidó. Ya. Uno que es de educación, uno que es sobre educación alternativa, procesos populares, educación alternativa en la gestión territorial ambiental. Ese, por ejemplo, es un artículo donde se hace un ejercicio, una investigación, donde yo acompañé a gente a hacer un trabajo. ¿Cómo se hace ello? ¿Cómo se inventan? ¿Cómo recrean la realidad? ¿Cómo recrean su mundo? ¿Sí? Ahí digamos que lo interesante del artículo es lo que plantea, ¿no? Digamos, los vínculos, la calidad de vida. Todo trabajo de intervención psicosocial tiene que tener por objeto central la calidad de vida. Si hay calidad de vida, ¿qué es calidad de vida? ¿Qué entenderíamos nosotros por eso? ¿Cierto? ¿Qué es la calidad de vida? Para que haya calidad de vida deben haber algunos elementos, ¿cierto? Trabajo, educación, vivienda, salud, ocio, afectividad. Si están esos 5 cositas al menos, hay calidad de vida, ¿cierto? Pueda que yo viva solo, pero vivo en mi casa, tengo mi trabajo, tengo salud, tengo formas de estudiar o de leer, puedo ir al parque, tener amigos. Eso es calidad de vida, ¿cierto? Ahora, esa calidad de vida se puede deteriorar. ¿Cómo? Pues si me pongo a fumar, a tomar trago, a meter droga, ponerme a pelear, me vuelvo irascible. Y bueno, pues nosotros estamos llenos de adicciones, ¿no? Que las hemos naturalizado. Tomar trago es una adicción. Eso que uno tome trago bueno, cerveza, no sé cómo le dirán ustedes.
cada 8 días, pues es una adicción. Soy adicto a la cerveza, soy adicto al ron, soy adicto al aguardiente, soy adicto, ¿cierto? Esas son adicciones. Si fumo cigarrillo, tengo una adicción, ni modos, ¿cierto? Si consumo cocaína, soy adicto a la cocaína, o marihuana, adicto a la cocaína, ¿sí? Al sexo, sí, me gusta todos los días, soy adicto al sexo, soy adicto a la comida, ¿sí? Entonces, engullo. Todas esas son adicciones. Todo en exceso es terrible, ¿no? Entonces se le daña la calidad de vida, pero hay cosas que dañan mucho más la calidad de vida en términos de que afecta el cerebro o la psicología del individuo, ¿no? El trago, el cigarrillo, la droga, el alcohol, eh, bueno, y eso pues va a deteriorar la calidad de vida de la persona, ¿no? Mientras no haya una autorregulación, podemos estar mal, ¿no? Todo eso es lo psicosocial. Estoy hablando de cuestiones psicosociales, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es el abordaje? Entonces, ¿cuál es el enfoque epistémico? Ah, bueno, yo no puedo abordar eso de una sola manera, ¿no? Tengo que tener una mirada holística. Holística quiere decir que tengo que mirar todas las partes, ¿cierto? No el todo, sino mirar las partes, ¿cierto? Es como cuando yo miro mi mano, pero ahorita solo puedo ver esta. Para verla toda tengo que voltear la mano, tengo que hacer una mirada holística, ¿no? Y tengo que mirar así, tengo que mirar así, porque me puedo ver cosas que no me veo así o así. En fin, esa es la mirada holística. Cuando uno va a trabajar con una comunidad, tiene que tener una mirada holística. Holística equivale crítica, ¿cierto? Reflexiva. Pero eso es importante para ir avanzando. Entonces, Natalia, ¿ahora sí quedó claro? ¿Alguna otra inquietud? Tendremos otros. Sí, hola. Hola, Giselle. Sí, profe, yo sí tengo una duda con relación al trabajo. No sé si estoy mal, pero pude interpretar que podemos escoger un tema X y aplicar todo lo relacionado con los artículos a este tema, o tenemos que hacer un resumen de los artículos. No, mire, lo que estoy diciendo, estoy explicando un poco lo psicosocial, ¿no? ¿Qué es eso de lo psicosocial? Como lo vemos, solo tenemos enfrente nuestro, en la casa, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que miren bien qué es lo psicosocial. Leen los artículos, es muy importante leerlos para ampliar el concepto, ¿no? Digamos que ahí lo que se busca es ampliar, profundizar, modificar, enriquecer el concepto, el conocimiento. Entonces, cuando ya más o menos tiene lo apropiado, la noción de psicosocial, entonces, por ejemplo, si Giselle trabaja, no sé, que Giselle está trabajando con bienestar, entonces dice, yo hago trabajo con niños. Dice, bueno, entonces, ¿cómo va a ser, cómo trabaja lo psicosocial con estas poblaciones, teniendo en cuenta los temas y los tópicos que se abordan en los artículos, o si quiere con la descripción que he dado hoy sobre lo psicosocial, ¿no? Que teniendo en cuenta 3 elementos fundamentales, que es el contacto, hablo del contacto corporal, ¿cierto? O vínculos, ¿sí? La afectividad. Lo otro es la autoafirmación, yo me autoafirmo, ¿no? Y luego digamos que los sueños, las utopías, el deseo, ¿qué hay? ¿Qué pasa con eso, no? Entonces sobre eso yo digo, bueno, voy a mirar lo psicosocial y pues
No, usted puede decir, yo voy a trabajar lo psicosocial desde la perspectiva de holística, ¿sí? Entonces, ¿qué implica la perspectiva holística? La perspectiva holística quiere decir que tengo una mirada, un abanico, ¿cierto? Que miro el abanico, que miro todas las dimensiones, componentes del ser humano, ¿no? Uno, ¿qué es lo que mira? En resumidas cuentas es hacer una reflexión. Sí, de acuerdo, Julie, eso es. ¿Qué es lo que? De acuerdo, sí, eso está así. Entonces, sí, es eso, pero teniendo en cuenta los documentos y lo que ustedes puedan aportar. Y también es que ustedes traten de poner eso en práctica con lo que hacen, con su profesión, con su actividad, ¿sí? Puede ser, si uno no está trabajando, puede hacerlo en la casa, ¿no? No importa. Ahora sí, ¿quién más había? Julie, creo, o Julie Julie ya, Sí, iba a preguntar si va a darse otro espacio de clase, de Sí, asesoría, otro espacio como sincrónico, mejor dicho. sí, de acuerdo, Julie, claro que sí. Sí, Ok. claro que sí. Yo quisiera hacer una sesión previo a cada entrega, ¿sí? Por ejemplo, para la otra semana está el PPT, ¿cierto? Entonces, hay un texto muy interesante que se llama Análisis de estructura y análisis de coyuntura. Entonces, fíjense, la cosa es así. Primero ampliamos qué es eso los psicosocial, porque el curso se llama Nuevos Desarrollos de la Intervención Psicosocial en Latinoamérica. El concepto clave, ¿cuál es? Psicosocial, ¿cierto? O a mi modo de entender, el concepto clave es ese. Ahora, por ahora vamos a esculcar un poco el concepto, ¿cierto? Para mirar qué es esa vaina. Para no volvernos funcionales, ¿no? Ser una actividad, un taller, no, eso no es psicosocial. Psicosocial tiene que respirarse. Lo psicosocial, yo tengo que hacer respirar lo psicosocial con mi escritura, con mi trabajo. Es decir, ¿qué es hacerlo respirar? Quiere decir que yo tengo que ver un elemento que me permita destacar lo psicosocial. Voy a tomar un ejemplo. Si yo estoy trabajando con jóvenes, bueno, voy a mirar así. Si estoy trabajando con, es que, si estoy trabajando con unos jóvenes que, que tienen iniciativas productivas artísticas, sí, digámoslo así, para ponerlo en positivo, ¿no? Porque uno siempre, con jóvenes que consumidores de SPAC. Voy a ponerlo aquí en positivo. Entonces, si yo estoy trabajando con un grupo de jóvenes, diga usted 20 jóvenes, entre hombres, mujeres y edades entre los 14 y 18 años, ¿cierto? Esa es mi población. 20 jóvenes de edad, hombres, mujeres, hay hombres, mujeres y las edades oscilan entre los 14 y 18 años. Y a mí me dicen, Hermes, haga un trabajo con estos jóvenes para que les ayude el desarrollo de capacidades creativas, pongámoslo así, poco, ¿sí? Creativas, ya bueno, entonces, ese es un trabajo psicosocial, ¿sí? Eso no es que, entonces un trabajo psicológico, no, psicosocial, nosotros somos seres psicosociales, ¿sí? Y entonces, ¿quién es? ¿Quién va a trabajar? Pues el trabajador o trabajadora social, el psicólogo, psicóloga, el filósofo, el antropólogo, el sociólogo, ¿sí? No importa quién. Lo importante es esto que voy a anotar. Con esa población yo digo, bueno, y entonces, ¿yo cómo hago para que estos jóvenes, yo voy y miro, ¿no? Hablo con ellos, converso. Y si quiero hago un diagnóstico, ¿cierto? Yo les pregunto a ellos, voy a hacer un diagnóstico sobre las capacidades, sobre la creatividad, por ejemplo, voy a hacer un diagnóstico sobre creatividad. Un diagnóstico psicosocial sobre creatividad. ¿La categoría cuál es?
La categoría psicosocial que voy a utilizar es la creatividad colectiva, ¿cierto? Esa es una categoría psicosocial. Es una categoría psicosocial porque recoge elementos de la subjetividad articulados con la realidad circundante, ¿cierto? Que me permite ver qué capacidad tienen las y los jóvenes para trabajar en equipo. Entonces, formulo una tesis. Digo, ya, voy a formar una tesis. Digo, el trabajo colaborativo permite potenciar la creatividad en los jóvenes partiendo de reconocer al otro. Ya, esa es mi hipótesis. ¿Cierto? Yo digo, y no la voy a comprobar porque ni la voy a negar. Esa es mi hipótesis. Yo digo, bueno, entonces yo voy a trabajar, voy a hacer el ejercicio psicosocial. Entonces yo me leí un texto ahí, un artículo de esos, y me gustó una palabra. Entonces, holística. Yo, ve, qué bueno, ¿cierto? Te voy a hacer un psicosocial. Y yo digo que lo psicosocial aquí lo va a abordar desde la perspectiva holística. Porque el arte no se puede mirar de otra manera, sino de forma holística. ¿Sí o no? Uno no puede mirar el arte. El arte, el teatro, pintura, movimiento, armonía, danza, imagen, voz. Y en la pintura, ¿cierto? También veo muchos elementos. Entonces, desde ahí yo digo, bueno, entonces lo psicosocial desde lo holístico, entonces yo voy a decir, bueno, entonces yo miré, yo hice el diagnóstico y rapidito con los jóvenes y hice una pregunta, ¿qué les gusta a ustedes, cierto? ¿Cómo se identifican? Desde pequeñito, ¿usted qué le enseñaba? ¿Qué le gustaba? ¿Sí? Entonces ellos le van a decir, bueno, a mí me gustaba dibujar, me gustaba danzar, me gusta cantar, tocar guitarra, dibujar, no, mirar, ¿sí? No, me gusta recitar. Miren todo lo que se me ha presentado. Entonces digo, ah, bueno, entonces vamos a mirar y yo miro a ver, entonces, qué aspectos ha hecho que él o la niña no haya desarrollado esa habilidad. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, si no lo hicieron de manera individual, ¿cierto? Salvo 2, 3, que han sido muy generosos consigo mismos y se han atrevido a hacer cosas, pues entonces puede haber un ingrediente que puede ser la interacción. Entonces yo hago un trabajo sobre la interacción, cómo interaccionar. Entonces yo tengo que entender qué es la interacción, ¿cierto? Cuando uno interactúa, yo interactúo con otra persona, por ejemplo en el trabajo, cuando nos sentamos a pensar los dos o las dos sobre un mismo tema, ¿cierto? Y hacemos una reconstrucción, resignificamos, le buscamos otros sentidos. Ahí hay interacción, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces digo, no, bueno, yo para esta vaina, entonces yo para desarrollar voy a trabajar la interacción, la mirada holística a través de elaborar bocetos. Pero yo como profesional psicosocial, ¿qué es lo que estoy mirando? A mí no me interesa realmente el boceto. A mí me interesa son la interacción, los códigos, las reflexiones y los nuevos significados que puedan surgir de esos encuentros. Entonces, en 2 sesiones o 3 sesiones que yo haga, ya voy a tener esos datos. Y eso es lo que me interesa.
Y sobre eso es mi trabajo. Y entonces digo, sí, funciona. Ah, bueno. Y entonces doy mi informe. Digo, claro, mira, hay un elemento importante y es que el trabajo permitió que los y las jóvenes ampliaran la percepción sobre las relaciones y las interacciones con el arte o con las artes. Y eso a su vez ayudó a que ellos desarrollaran más la creatividad, les permitiera fortalecer vínculos, les permitiera desarrollar habilidades sociales como la comunicación, ¿cierto? Trabajar en equipo y todo ese tipo de cosas. Entonces, la intervención psicosocial, ¿qué fue lo que yo hice? Mire, aquí donde está el cuento. El cuento del asunto es, yo fui, miré, hice un diagnóstico y yo no hice nada. Yo hice, fue director de una orquesta, ¿cierto? Yo no hice nada, realmente no hice nada. Yo fui un facilitador. Facilité las cosas porque miré, porque primero observé, porque fui calmado, porque pregunté, me integré, fui parte de la comunidad, me involucré, ¿sí? Y entonces ahí salió. Entonces digo, mire, una forma de educación popular es que los jóvenes se reconozcan, porque ellos se reconocen en lo que hacen, ¿cierto? ¿Y qué decía yo anteriormente? Los vínculos afectivos, ¿cierto? La autoafirmación y el otro elemento, el deseo. Pero un deseo que es edificante, ¿no? No el deseo de beber y otras cosas, no, un deseo edificante eh, de la cultura humana, ¿no? Esa sería la tarea que yo haría. Pero que trabajan con indígenas, con los Eperara. Ah, bueno, qué chévere. Entonces, yo quiero trabajar ahí con los indígenas Eperara. ¿Y yo qué voy a trabajar? Yo soy trabajadora social y tengo que hacer un trabajo con ellos o ya he venido a hacer un trabajo. Voy a reflexionar sobre lo que ya había hecho. O que trabajo en bienestar con niños de restitución de derechos, ¿cierto? Entonces, ah, bueno, venga, ¿cómo es esto? Miremos un poco. Si no lo he explorado o si lo he explorado, voy a profundizar, voy a ampliar, ¿sí? Y voy a escribir, más o menos. ¿Algún comentario? Profe, sí, no sé si me escuché bien, sino que tengo como mi señal como intermitente. Ahí el comentario sería que eso es como de una experiencia que digamos que uno ya haya obtenido como ciertas conclusiones, ¿cierto? O algunas reflexiones. Digamos que también se puede hacer con casos en los que uno solamente haya tenido como un acercamiento, pero no todavía no haya como conclusiones o haya visto como cambios o transformaciones. Ujú. Correcto, correcto. Sí, usted puede proyectarse un trabajo, ¿cierto? Dice, ah, a mí me interesa. Sí, por ahí lo encamina. Esa es la idea, Natalia. ¿Sí? Esa es la idea. Y ustedes pueden poner una foto, una imagen, un gráfico, pueden poner un link, como son 5 hojitas con presentación y bibliografía, y lo pueden hacer en grupo, ¿no? Ya, pero yo quiero, si usted quiere ampliar la información, vea, métase acá y vea cómo es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Eso es todo, eso es básicamente. ¿Quién más quiere opinar o decirme algo? Profe, para seguir aclarando ahora con lo que comentó la anterior compañera, la idea es que la reflexión esté sujeta a una experiencia, bien sea propia o bien sea de otra persona, porque eso no lo había entendido. O sea, lo había entendido que era una reflexión general sobre qué es lo psicosocial, pero no sujeto a una experiencia. Julie, es que cuando yo hago una reflexión sobre un tema,
toda reflexión, Julie, toda reflexión, toda la que usted se imagine, siempre parte de una experiencia. ¿Sí? Usted no puede hablar del amor si no le han enseñado qué es el amor, ¿sí? Tiene que haber una experiencia. Siempre el ser humano no puede hablar en blanco, a menos de que haya desarrollado la inteligencia y podría inventarse, pero todo lo que nosotros hacemos en la vida, hay una experiencia, sea de uno, sea propia o sea ajena. Pero la experiencia sirve para reafinar, ¿sí? Pulir el concepto de lo psicosocial. Yo di tres elementos, ¿no? Vínculos, ¿cierto? Afirmación y bueno. Si los quieren tomar, si no, no. ¿Sí? Es eso, no es... Usted, por ejemplo, dice, yo voy a reflexionar sobre la guerra, ¿cierto? Y lo voy a mirar desde la perspectiva política. Yo no he participado en ninguna guerra, pero me baso en experiencias de la guerra, ¿sí? Voy a escribir sobre Los Ángeles, a los que les gusten Los Ángeles. Tal vez le han contado historias a alguien que los ha visto, que los ha sentido. Entonces, yo escribo sobre la espiritualidad y me focalizo en experiencias angelicales. Y yo no los he visto. ¿Sí? Pero gente que me cuenta, entonces yo hago una interpretación que puede ser poniendo en duda si existen, afirmando que existen, o diciendo que no existen, o diciendo que la gente que ve ángeles, pues, tiene un problema mental, ¿sí? O cualquier otra cosa. ¿Más o menos? Julie, ¿más o menos? ¿Algo? ¿Sí? ¿No? ¿La confundí? Sí, profe, ya me queda claro. Lo que pasa es que, Ok. digamos que yo entiendo el tema, lo que su merced dice en términos de que uno reflexiona a partir de experiencias, pero yo podría hacer una reflexión desde los textos del concepto psicosocial solamente sin estar vinculando ninguna experiencia propia ni ningún tema, del concepto y de los temas. Eso es a nivel general, a eso me refería con una reflexión crítica a nivel general. Bien. Y Bien, a bien. nivel específico ya podríamos estar hablando de vincular una temática o vincular una experiencia. Entonces creo que en ese orden de ideas existen las dos posibilidades o es la segunda. Porque No, digamos, no. porque en No, la descripción del producto entregable lo único que dice es un escrito, profundizar y ampliar el conocimiento psicosocial. No en ningún momento como que vincula una experiencia, pero por supuesto acá se está, digamos, haciendo esas claridades. Pero entiendo que es como muy amplio. La idea es que reflexionemos sobre lo psicosocial. Sí, sí, claro, Julie. Es que hay un problema con ese término. No sé si me escuchó al comienzo, que la gente hace cualquier cosa como trabajo psicosocial. Va y pone a jugar fútbol, va y juega parqués, juega ajedrez, y dice que está haciendo intervención psicosocial. El, el gobierno vive diciendo que hace intervención psicosocial. El ejército dice que vaya a hacer intervención psicosocial, ¿cierto? La policía hace intervención, los curas hacen intervención psicosocial, los profesores hacen intervención psicosocial en el colegio. Entonces, hay intervención psicosocial en lo educativo, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en lo jurídico. Pero, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso psicosocial que dice? Todo el mundo dice que hace. Esa es la pregunta. Ahora, lo que yo he dicho son un poco ampliar el concepto
y decir cómo puedo, si quiero, ¿sí? Escribir sobre algo, ¿sí? Eso es todo. No está ni primero, segundo, no. Es igual. Son las opciones. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, a ver que a quién le preguntara yo. A Luz. Luz, ¿está por ahí? A la filósofa Señor, sí. Luz. Aquí estoy, profe. Luz, ¿qué nos dice? ¿Qué nos cuenta? Desde la filosofía. Eso es interesante, ¿no? ¿Qué quieres saber, profe? No, no de lo que estamos hablando, Luz. Ah, ya. De lo que estamos. No, pues desde la filosofía, aunque hace mucho tiempo que no la toco porque directamente mi trabajo allí en el IMPEC es más que todo la parte de coordinación de actividades de los privados de libertad. Pero desde la filosofía, hablando de todos estos conceptos, ella es muy exigente. Ella lo que pide es desde el campo epistemológico trascender desde todo punto de vista, que el conocimiento y reflexión que tenemos en ese momento no se quede solamente ahí, sino que trascendamos con él. Y si usted nos está hablando de lo que es la parte de lo psicosocial, entonces hablamos hace poco con un profesor que también nos da otra perspectiva de lo que era la parte psicosocial, que no era tanto la falencia, el dolor o esa parte de la cual adolece determinada población, sino que también se podía intervenir ese aspecto que se puede potenciar. Entonces estaba pensando en eso, esa parte que se puede potenciar como lo psicosocial, y pensé en un grupo que tenemos allí que los llamamos los cultivadores de sueños, como la parte resocializadora es la nuestra, ¿cierto? Entonces pensé en eso y lo uní mucho a lo que hablamos al principio sobre la compasión, que me gustó mucho esa parte introductoria en la cual usted nos encuadró al principio. Entonces me da la idea que de pronto el trabajo, más bien que ensayo, es un trabajo que voy a hacerle sobre sobre esa, esos multiplicadores de sueños, que verdaderamente haya ese ideal de que sí hay una resocialización, de que sí no lo creemos para poder salir a esa sociedad a cambiar, que sean ellos los que tengan esa idea y que dejen eso ya como un recuerdo, lo que los llevó allí. Bueno, esa es una opción. Digamos que muy bien, chévere. Bueno, lo otro es que el trabajo se puede hacer en grupo, ya lo había dicho, o individual, como quieran. Para mí no hay ningún inconveniente. Igual Profe, disculpe, una dudita. Con relación a los grupos, ¿hay un límite de integrantes o podemos trabajar con los grupos con los cuales estamos haciendo el trabajo de grado? pues la idea es que los grupos sean de 3, máximo. No sé, pero Es que por lo menos en este curso creo que hay 2 grupitos que están conformados por 4. bueno, no hay lío. Ok, perfecto, gracias, profe. Bien, entonces les decía que si de pronto no alcanzan a entregar a la fecha, me comunican, ¿no? La idea es que hagamos el proceso. Bien, de todas maneras, digamos que el hablar de lo psicosocial, hay un elemento, o el elemento fundamental acá es lo que decía Luz, lo epistémico, ¿no? Esa parte, digamos, se tiene que considerar siempre, más que la teoría, porque las teorías, no todas las teorías nos sirven, ¿cierto? Pueden ser importantes, pero a veces no sirven.
Entonces, si yo parto desde la epistemología, por ejemplo, mm, yo en un trabajo que hice, esto lo digo más porque para mí la experiencia es fundamental. Y no lo digo por otra cosa, ¿sí? Para que de pronto no se me vaya a interpretar mal. Pero yo trabajando con las organizaciones, comunidades, campesinos, indígenas, jóvenes, adultos, yo me di cuenta que hay muchas epistemologías, ¿sí? En un trabajo que hice, por ejemplo, con los indígenas, encontré que los indígenas tienen una epistemología raizal, ancestral, indígena. Y esa episteme se basa en la ley de origen y la cosmovisión ancestral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que ellos producen e interpretan el conocimiento a partir de la cosmovisión que la produce. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está trabajando, miren ustedes, y esto sí es muy común y esto ustedes lo deben saber muy bien. Nuestras mamás, digamos para los que, bueno, si aquí hay gente joven de 20 años, de 22, de 23, de pronto no, pero si hay gente que ya pase 35 y que vivan en el campo, ustedes podrán ver que, y algunas personas de la ciudad, ustedes podrán ver que hay gente que tiene conocimientos que son tradicionales para resolver problemas, ¿cierto? Enfermedades. Y recurren a un conocimiento técnico que tienen sobre las plantas, ¿cierto? Eso es epistemología. Entonces, hay epistemologías campesinas. Hay epistemología de las mujeres, el movimiento feminista, ¿cierto? Ecológico, pues son nuevas epistemes. Lo que pasa es que se centran del pensamiento occidental moderno, ¿sí? Se centran y entonces se apoyan y se basan en el conocimiento situado. ¿Situado dónde? Pues situado en, o si no, los campesinos cómo han hecho para sobrevivir, o los indígenas para sobrevivir más de 500 años, sin el conocimiento científico de Occidente. Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo hicieron? Ah, porque también tienen epistemes, tienen conocimientos propios. Y eso es genial, porque entonces lo que hay que hacer es preguntarnos cómo dialogan esas epistemes, cómo conversan, cómo intercambian conocimientos, ¿sí? Cómo se enriquecen, no para rechazar la una o rechazar la otra como hizo Occidente, no, sino para recoger. Hay un señor que se llama Boaventura de Sousa, que tiene unos textos muy interesantes sobre epistemología del sur. Pues eso nos indica un poco eso, ¿no? O la teoría de la complejidad, igual, ¿no? Entonces, hay teorías que se han descentrado y han mirado más hacia estas poblaciones, ¿no? Entonces, eso es parte del conocer. Nunca el conocimiento nuestro del sujeto es un conocimiento limitado. Jamás podremos conocer las canteras de saberes y de conocimientos. Eso es como lo que es importante señalar y que vale la pena rescatarlo.
Cuando uno trabaja con jóvenes, con señoras, pasa lo mismo. Uno dice, la gente tiene iniciativas propias para resolver problemas, sobre todo un problema gravísimo, o que se ha vuelto un problema gravísimo, la crianza. Nosotros no sabemos criar hijos. Nadie, cuando uno tiene, se concibe un hijo, uno no sabe cómo va a criar ese hijo. Ni idea. Además, muchos niños llegan sin estar programados. O, no, quitemos la palabra programado. Sin haberse puesto de acuerdo él y ella en tener un hijo. Sí, porque, y eso es parte de eso que uno no sabe ser papá. Entonces uno es papá por accidente y uno es hijo por accidente, ¿sí? Yo no sé si lo que estoy diciendo sea feo, pero yo siento eso así, sí, porque lo veo y entonces que veo unos niños traumatizados, veo unos niños sufriendo y unos jóvenes y luego unos adultos y luego unos viejos sufriendo con un drama psicológico que nunca en la vida pudieron resolver. Porque no sabemos ser papás y eso es todo, ¿sí? Ahora menos, porque tienen un hijo, pero ya nadie se quiere hacer cargo del hijo o de la hija. Los dos trabajan, se separan. Entonces lo que hacen es comprarle un celular al niño o a la niña, ¿sí? Y ahí quedó la crianza. Entonces, ¿quién cría? No sabemos. Pero hay mamás que saben de eso, cuidar los hijos, y ahí hay nuevas epistemes, ¿sí? Ahí hay cosas que nosotros debemos mirar detenidamente y aprender. En un curso que yo dicté hace unos días, me sorprendió una mujer joven, ella. Mm, Hicimos un trabajo, ese trabajo era, no psicosocial, pero la experiencia es buena. Hicimos un trabajo sobre sí mismo, ¿cierto? Sobre sí misma. De hacer como esas cartografías del cuerpo. Esos relatos del cuerpo, pero no el cuerpo físico, sino el cuerpo, ese cuerpo que juega en el imaginario nuestro y que de alguna manera la cultura nos condiciona, que debemos ser de esta manera, de aquella otra, y entonces todo se vuelve estético de lo bello y un poco de bruma ahí en la cabeza, como si eso hiciera feliz a la gente y nada que ver. Y entonces en el ejercicio ella cuando volvió, dijo, Hermes, yo vengo con una propuesta, no quiero parecer arrogante. Dije, no, pero ¿qué fue? Dijo, no, pues que yo descubrí mi propia epistemología. Sí, digo, epistemología personal, imagínense, a mí eso me parece bellísimo, porque se desmontó de los relatos del cuerpo y de la belleza desde afuera, ¿sí? Hubo una construcción muy de adentro hacia afuera. Y eso de alguna manera es lo que potencia al sujeto, ¿sí? A uno nadie lo potencia, yo digo, porque si esperamos que nos potencie alguien, otra persona, lo que nos está generando es dependencia. Y si hay dependencia, no hay potencia del sujeto. ¿Sí? Eso es como lo que yo creo. ¿Algún otro comentario donde dice despacho, algo que nos quiera compartir? O Angie Perdomo, Tatiana, Yendi, Janet.
Hola, profe. Buenas noches. No, profe, pues muy claro lo que usted dice de realizar realmente el ensayo, ¿sí? Claro, claro lo que nos indica que debemos hacer desde el tema psicosocial y desde la epistemología, ¿sí? Entonces, pues con nuestro grupo ya tenemos más el tema para trabajarlo desde el proyecto de grado que estamos pues, prácticamente culminando. Entonces, sí, claro. Sí, profe. Profe, tienes el audio apagado. Ah, gracias. Lo que dice Janet es muy importante. Fíjese, si le sirve para el proyecto de grado, magnífico, ¿cierto? Para un capítulo o para un ejercicio del proyecto de grado, magnífico, eso está muy bien. No tiene ningún lío, no hay ningún problema con eso. Muchísimo mejor. Entonces, pero lo que sí, sí es importante es eso de lo psicosocial. Pues digamos que hoy un poco era trabajarlo. Yo sé que hoy es uno, o sea, el 27, 28 fue que llegaron. De pronto no han leído los artículos, pero para el próximo encuentro, pues entonces, que va a ser sobre análisis de estructura y análisis de coyuntura, ¿cierto? Que es muy, muy atractivo ese tema. Ahí yo les puse un librito viejo, es viejo, pero el tema no ha pasado de moda, ¿sí? Es más, digamos que lo que yo creo es que cuando se van al trabajo psicosocial nunca se analiza nada, ¿no? Nada, o sea, se llega ya por pura intuición. Entonces nos volvemos demasiado intuitivos, ¿sí? Y pues bueno, la intuición es buena, pero cuando uno trabaja con gente no es conveniente, ¿sí? Yo puedo intuir que esta noche voy a dormir mal, o esta noche me tomé 3 tintos y, ay Dios, esta noche no voy a poder dormir, y sí, se me cumple, digamos, porque yo ya lo intuía, ¿no? Pero cuando uno trabaja con las comunidades no es posible. Cuando nosotros trabajamos con gente, pues las personas son complejísimas, ¿sí? Alguien no durmió bien una noche y al otro día amaneció terrible, ¿cierto? A alguien se le pudo enfermar un hijo, a alguien le pudo pasar algo, a alguien amaneció con un dolor de muela, a alguien le pasa algo. Entonces, no hay un formato estático, ¿cierto? No hay paquetes, no se puede dar como un paquete. Entonces, en esa medida, digamos que hay que revisar muy bien eso. Y sobre todo que lo que me interesa a mí es que ustedes aclaren, que aclaremos, porque yo eso vivo aclarándomelo siempre, ¿qué es eso de lo psicosocial? Siempre me hago esa pregunta, ¿qué es lo psicosocial? Porque es muy fácil lanzar cualquier cosa, pero cuando vamos a hacer el trabajo, resulta que no dice, lo psicosocial está, siempre lo psicosocial está, pero hay que hacer respirar lo psicosocial en el trabajo y en los textos. ¿Alguien más, creo que era Angie, que iba a decir algo? O a la que le sale despacho, no sé. Profe, sí, yo le iba a preguntar, más que un comentario, le iba a preguntar si en algún momento durante el curso nosotros vamos a ver como experiencias psicosociales, pero latinoamericanas. Sí, el desarrollo de las intervenciones psicosociales en Latinoamérica ha sido muy diferente a los textos eurocentristas que se han generado alrededor de todo lo psicosocial. Y creo que también, pues este es el curso, sería el curso perfecto para retomarlo, ¿no? Las Claro, Sí, las experiencias de coloniales, las experiencias desde los indígenas, el saber popular, bueno. sí, esa es una muy buena pregunta de Angie. Yo, digamos que pongo ahí un video que, por ejemplo, realizan los indígenas. Por ejemplo, los indígenas, así rapidito,
los indígenas hacen intervención psicosocial, pero ellos no le llaman así, pero es para uno aprenderle, ¿sí? Y cuando hacen una intervención psicosocial, fíjense que la hacen a través de rituales, ¿sí? Y se hacen en minga, se hace a través de círculos de la palabra, se hace a través de el mambe. Y esos son trabajos que, por ejemplo, son bien interesantes para verlo. O lo que hacen los campesinos. Yo, frente a lo de colonial, a mí me parece es un término sospechoso. Angie. Y voy a decirle por qué. ¿Qué quiere descolonizar el decoloniador? Yo he leído libros de pedagogías decoloniales, pedagogías de la resistencia, pedagogías críticas. Todas dicen lo mismo, con diferente prosa, pero ninguna descoloniza. Aquí en Colombia hay un señor que lo respetan mucho, bueno, yo también lo respeto, que se llama Santiago Castro, el principal del discurso decolonial, del giro decolonial latinoamericano. Cuando uno lee sus libros, y aquí me van a perdonar muchos y muchas, pero uno no se puede volver decolonial cuando me apoyo en epistemes y en cosmovisiones europeas. Entonces, yo no veo cómo es eso de la colonialidad y qué es lo que se descoloniza. Hay otros hablan de pedagogías emancipadoras. Yo digo, pero si realmente los oigo hablar y los veo, y ellos no están emancipados. Los veo es en una lucha de confrontación que ya no, como que eso no da resultado. Porque cuando yo digo, bueno, voy a mirar un poco, ¿no? Así en términos muy gruesos, ¿qué es lo de colonial? O sea, yo renuncio al saber del otro, ¿sí? Me despojo, me autodespojo de eso. ¿Qué queda? Si yo hace, mire, los indígenas, si yo lo hablara en términos de coloniales, ellos tienen prácticas descolonizadoras. Y la primera práctica descolonizadora, ¿sabe cuál es? La educación. Así de sencillo. ¿Y en qué se basa? Por ejemplo, el CRIC. ¿En qué se basa la educación propia? Se llama así, educación propia indígena. ¿En qué se basa para uno decir es una práctica descolonizante? Pues que tienen sus propios conceptos, ley de origen, cosmovisión, Pachamama, Aviala, bueno, la educación no se llama educación, se llama Nasayak, ¿sí? Se habla de pensamiento en espiral. Entonces, cuando yo en algún momento me pegué a ese discurso de colonial y yo decía, yo soy decolonial, pero estaba más colonizado y sigo colonizado. Tengo que ir a comprar a un supermercado, al Éxito, al Carulla. Bueno, históricamente es imposible desligarse de la colonia, ¿no? También eso es así. Tomo cerveza póker, me gusta el whisky. Yo descolonizarme, ¿no? Entonces eso es un, con todo el respeto de los decoloniales, es un carretazo encantador, pero no es el carretazo, son hechos concretos, hechos. Se tiene que dar un hecho concreto como los indígenas.
decolonizar ¿qué? La psiquis, ¿cómo? ¿A través de qué? La educación. Usted dice, yo soy decolonial, pero llego a la casa y si no está la comida me pongo bravo. Empezando por ahí. No soy decolonial, pero tengo un televisor de 40 pulgadas. Yo soy decolonial, pero uso ropa de marca. Yo soy decolonial, tengo prácticas muy colonizadoras, ¿sí? Entonces, no, yo digo, no, hay que plantearlo de otra manera, Angie, ¿sí? Hay que plantearlo de otra manera. Sí, lo que tenemos, por ejemplo, resemantizar, resignificar y resemantizar. Por ahí es que se debe empezar. Si yo no tengo prácticas, por ejemplo, me llamo Hermes, yo no me debería llamar así. Debería tener un nombre indígena, como mi segundo apellido, Tique, ¿sí? Ese es un nombre, un apellido indígena. Pero empezando, entonces ese es un sueño de algunos intelectuales que se volvió famoso desde los años 70 a la fecha, para ser invitados a los grandes eventos internacionales y estar bien pagos, ¿sí? Yo no los critico, pero esa es mi visión. Yo creo que el trabajo que aporta y que es bueno es el trabajo que se hace a conciencia. Y si usted, por ejemplo, le ayuda a un grupo de jóvenes, no sé, a una persona, a que mejore su calidad de vida, ya eso es suficiente. ¿Por qué? Porque tradujo su conocimiento en un hecho. Mientras no hagamos posible hechos concretos, no. Ese es el fracaso de la psicología, sociología, filosofía, antropología, todo lo que ustedes quieran. Ninguna ciencia ha dado resultado, ninguna. Y cada vez se fragmenta más. Entonces, el conocimiento fragmentado, el conocimiento divisivo. Para de contar. Y eso es, digamos, la historia de la humanidad. ¿Sí? Y pues bueno, yo no sé, Angie, yo pienso eso, ¿no? No sé. No, profe, no se preocupe. De hecho, es muy interesante la perspectiva crítica que usted tiene con respecto a esto. Y más allá de que nosotros podamos aquí abordar lo de colonial y recitarlo, porque ese nunca va a ser el objetivo, y decirnos somos decoloniales, porque como ya lo dijimos, no lo vamos a poder ser simplemente por nuestra historia. Más allá de eso, es ver también, tener la posibilidad de ver cómo en Latinoamérica se ha ido creando una episteme propia, ¿no? A propósito de que Exacto. siempre estamos diciendo que lo psicosocial tiene que estar territorializado, tiene que estar amarrado al contexto y demás, y que muchas veces los textos que vemos son textos de Europa. Definitivamente, pues lo psicosocial nació por allá, y entonces, ¿qué más valioso que empezar a ver, pues, así sea erróneamente, cómo nuestros colegas latinoamericanos han empezado a crearse una epistemología, y qué más interesante que verlo con perspectiva crítica también, claro. Sería muy, muy chévere tener esa discusión. Claro, Angie, mire, usted acaba de decir dos cosas importantísimas. Los indígenas fueron los que nominaron a Abya Yala a América Latina. Abya Yala, los Aymara, eso se llama resemantizar. Angie, ¿iba a decir algo? No, profe, tranquilo. ¿Y sabe qué quiere decir? Según los Aymara, Abya Yala, jardín florescente, primavera, vida. Entonces, yo puedo decir que soy decolonial muy cómodo en el escritorio de una universidad, ¿sí?
con doctorado y experiencia viajando. Yo soy decolonial. Es un discurso. Y vea, los indígenas lo hacen así de simple, así de sencillo. No necesitan escribir libros ni venderlos. La palabra buen vivir, un concepto descolonial. Dígame, ¿quién tiene buen vivir en su casa? Nadie. Todos viven bien. ¿Y qué es vivir bien? Tener cosas. ¿Y sabe qué es el buen vivir? Para hablar de buen vivir, se debe empezar desde el vientre. Cambiar la concepción. Recuperar la concepción de que la mujer es la misma Pachamama. Porque esto quiere decir que yo no me desligo nunca. Y si la compañera, la hija es mujer, es mi Pachamama. Y yo cómo trato a la Pachamama con amor, ¿cierto? ¿No? Entonces yo no puedo estar hablando de amor y de cosas y decir, no, soy decolonial. Mentira. Yo tengo muchos amigos que hablan de eso. Pedagogías decoloniales. Nada. Después de dar esos discursos salen a tomar whisky y a emborracharse, a fumar marihuana y cosas así. Entonces, discursos decoloniales, no. La práctica, el hecho concreto, es lo que demuestra una vida distinta. Mire, yo puedo vivir en la ciudad más ostentosa, pero puedo ser decolonial. Pero en un hecho, no en un discurso. Porque si yo termino, o yo no sé, aquí Angie, yo no sé qué me irá a decir por lo que voy a soltar. Mire, aprender a vivir, volver a retomar el origen, ¿no? Más o menos así. Retomar el origen no para volver a él en las mismas prácticas, sino para resignificarlo. Pero eso tiene que ver conmigo mismo, mi relación con ustedes, mi relación con la pareja, mi relación con mis hijos, mi relación con el agua, mi relación con la ecología, mi relación con el vecino, mi relación con mis gatos, mi relación con las plantas. Es un hecho, no es un discurso. Porque le digo, pues yo puedo escribir un libro de colonial y entonces estoy, uy, no, ese libro es una berraquera, cómo me gusta, no, yo me lo leí, pero en su práctica, si estoy odiando, si estoy diciendo, no, no sabe, si estoy diciendo eso que sabe no es, si estoy diciendo, no, mi pensamiento es mejor, no, yo hablo más bonito, no, ese es mejor, no, esa es mejor. Si sigo en la misma práctica, no hay nada de colonial. Hasta para sentarse uno tiene que descolonizarse. ¿Sí? Entonces, para comer, yo puedo echar un discurso de colonial y entonces estar muy cómodo comiendo en la cama y con el televisor o el celular en la mano. ¿Sí? Y estar whatsappeando, ¿sí? Digo, no, yo soy de colon, yo me descolonicé de qué, ¿cierto? Entonces, descolonizar el lenguaje. Descolonizar la mirada. Si yo no descolonizo la mirada, entonces habrán feas, feos, gordos, bajitos, negros, indios, campesinos, sucios, brutos, tarados, porque la mirada está colonizada. Si no es, tengo que descolonizar la escucha. Si cuando me hablan todo es una brutalidad, está equivocado, eso no sirve, eso para qué, pues no estoy, todo eso son discursos, ¿sí?
Entonces yo prefiero no ser descolonizador, sino vivir poniendo atención en mí mismo. Cómo digo las cosas, cómo las hago, cómo pienso, cómo me relaciono. No más. El resto son puros discursos. Y es una trampa del intelecto. El intelecto siempre nos pone trampa. Yo no sé, Angie, yo ahí me metí en problemas con usted. ¿Algún otro comentario? ¿No hay comentarios? La próxima es, entonces, vamos a hacer una conversación entre usted y yo. El usted involucra al grupo. Perdón, Candy no está. No sé, entonces, estimadas estudiantes, no sé si hay algo más que añadir. Bueno, una pregunta importante. ¿Cuándo hacemos el próximo encuentro? ¿A qué hora le sirve? ¿A las 7 de la noche? Sí, profe, a las 7. A las 7. Sí, Ah, profe, a las bu- 7. ¿Y qué? ¿Cuándo? ¿El lunes o el martes? El miércoles, profe. Perfecto, el miércoles, el miércoles. Todos los presentes y todas las presentes estamos de acuerdo que sea el próximo miércoles a las 7 de la noche. Sí, Pues, profe. señor. Sí, profe, sí, señor. Sí, profe. Profe, Ok. quería preguntarte algo. ¿Será que no, pues teniendo en cuenta pues que el trabajo está para el 3, para el domingo, no hay posibilidad que sea el lunes? Sea el lunes 4. Entréguenmelo el 5. ¿Sí? Ay, bueno, pues ¿Sí? gracias. El 5 está bien. Yo nunca termino la fecha que dicen, ¿sí? Porque yo entiendo que se les presentan inconvenientes, que todo este tipo de cosas. Yo no le pongo problema a nada, absolutamente a nada. El aprendizaje depende de cada uno y yo no tengo que, porque soy el profesor, no, me lo entrega el 3. No, eso no soy yo. Bueno, y el 5 está bien, que lo hagan tranquilamente, reflexivamente y eso es todo, ¿vale? Entonces les deseo una fe. Despacho iba a decir algo, cuénteme a ver. Despacho. Despacho Damari, profe. Ah, No, pero es que hay... sí, Diga. ese despacho. Llego un poquito tarde a la clase, entonces Ah, ok. yo parezco una lorita, pero bueno, me tocó estar callada esta vez porque cuando uno llega tarde, no las coge Bueno. de una. Así que esperemos pues en la próxima clase. Listo, Damaris. Entonces, que pase una buena noche, que descansen y nos vemos la otra semana. ¿Listo? Un abrazo para todas. Gracias, Chao, profe. Buenas noches. Gracias. Chao. Ay, Yane, ¿cómo estás de linda? Pareces enamorada. Bueno.